Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar el estudio de la carta a los hermanos de la congregación de Colosas, a los colosenses, en su capítulo 3. Vamos a revisar primero qué vimos en el capítulo 2. En el capítulo 2, Shaul expresó la lucha que él ha tenido por sacar adelante las congregaciones, las que lo han visto en persona y las que no, y con eso él quiere testimoniar la lucha que ha tenido, y con esa lucha quiere animar, o con ese testimonio quiere animar a los que se congregan en Colosas y en todas las congregaciones, sea que lo han visto o no, para que alcancen el pleno conocimiento del misterio. ¿Cuál misterio? Que Elohim es Yehoshua y en él van a ser injertados la plenitud de los gentiles junto con las congregaciones del remanente judío. También los exhorta a hacerse semejantes a Machía según les fue enseñado por Epafras, para que no se dejen engañar y que se den cuenta que han sido circuncidados por Machía mismo y no por manos de hombre. Él les explicó también el simbolismo de la inversión en Machía y les explicó que Yeshua clavó en la cruz los dogmas que los tenían cautivos, y con eso, con ese ejercicio del sacrificio, exhibió públicamente el poder de Satanás y sus autoridades, y con esa exhibición pública también fue que él quitó el poder que tenía la muerte. Por todo eso, Shaul exhorta a los hermanos de la congregación de Colosas a no dejarse engañar, a no dejarse excluir de la congregación por temas de comida, de bebida o de la forma y fecha en que celebran la cita de Hashem, y que nadie tampoco les eche abajo la esperanza que está reservada para ellos en los cielos. Y lo que tienen que hacer ahora que han sido injertados en Mashiach es arraigarse a la cabeza de la congregación que es Mashiach, y eso deben hacerlo unidos por las coyunturas y ligamentos, es decir, por la Torá y el testimonio. Shaul concluyó ese capítulo diciendo que si ya han recibido vida con Mashiach, no puede ser posible que vuelvan a morir en la práctica de dogmas. Entonces ahora vamos a empezar el capítulo eh, 3 con una exhortación. Primero, Shaul ha exhortado a los hermanos de la congregación de Colosas a que no se dejen engañar para que vuelvan a los dogmas, sino que escudriñen las escrituras para que encuentren en ellas la verdad, es decir, a Yehoshua, que ahora está en el cielo. Por eso les dice, busquen las cosas de arriba, es decir, busquen a Mashiach. Ahora les repite lo mismo, pero de otra forma en este capítulo. Y les dice, como han muerto a los afanes terrenales, ocupen entonces sus mentes en las cosas de arriba, es decir, en Mashiach. Pero esto lo van a lograr escudriñando la palabra, no en los afanes que le imponen las cosas terrenales. Y agrega, hagan esto porque ya ustedes murieron a esos afanes y sus vidas están escondidas junto con Mashiach en Hashem. Cuando dice que sus vidas están escondidas, es decir, cubiertas, quiere decir que ya Hashem los justificó, ya Yehoshua los justificó, es decir, los declaró no pecadores. El estar cubierto significa que cuando Él regrese para el juicio, ellos estarán escondidos de ese juicio de condenación. Shaul está diciendo que no ocupen sus mentes en las cosas del mundo, que algunos líderes quieren imponer en las congregaciones, sino que busquen en las escrituras la verdad y la comparen con la mentira de los dogmas, que quieren entonces volverles a imponer, y los exhorta a que escudriñen las cosas de arriba porque sus vidas ahora están escondidas con Mashiach Hashem, es decir, en el juicio venidero no serán contados como culpables. Dice en el verso 4, cuando Mashiach sea manifestado la vida de vosotros, entonces vosotros también junto con él seréis manifestados con gloria. Entiéndase este versículo. Primero vamos a ver que hasta ahora los ha exhortado a los hermanos de la congregación de Colosas a que no ocupen sus mentes en cosas del mundo que les quieren inculcar falsos maestros, sino que ellos mismos escudriñen las escrituras para que comparen lo que enseña Mashiach con lo que enseñan esos líderes. Ahora les dice, cuando Mashiach sea manifestado, coma,
la vida de ustedes, coma. Entonces ustedes con él también serán manifestados en gloria. Les está diciendo que cuando Mashiach regrese por segunda vez, él es quien les dará la vida eterna. Él es su vida. Él trae su vida para ellos. No los hombres con sus dogmas ni las divinidades que le enseñan falsamente en la congregación. Cuando Él regrese, no lo hará con el cuerpo que tenía antes de su sacrificio, sino que se manifestará con un cuerpo con más poder y gloria que con el que ascendió. Entonces, cuando ocurra este regreso glorioso, Mashiach levantará sus congregaciones del polvo de la tierra y las que estén en vida serán transformadas para que todas las congregaciones adquieran la gloria de ser semejante a Él. Por eso dice, seréis manifestados en gloria, es decir, recibirán el cuerpo incorruptible con el que serán parte del reino de sacerdotes, la nación Kadosh que Él ha prometido desde el libro de Éxodo. Eso es lo que quiere decir cuando Él se manifieste, Él será su vida. Dice en el verso 5, por tanto, hagan morir los miembros que están sobre la tierra, a la fornicación, la impureza, las pasiones, a los malos deseos y a la avaricia, que es idolatría. Vamos a entender esto. Shaul les ha dicho, cuando Mashiach regrese con poder y gloria, Él les dará la vida eterna prometida. Y todos los que son santos y fieles en la congregación recibirán un cuerpo incorruptible y eterno como el de Él. Entonces ahora les dice, por tanto, hagan morir los miembros que están sobre la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Shaul los está exhortando a perseverar en no regresar a sus antiguas vidas afanadas en lo terrenal. Pero ahora los exhorta a que se hagan un autoanálisis para saber si hay miembros. ¿Qué es miembros? Es decir, partes de sus vidas que todavía pueden tener apego a las cosas terrenales y que cuando detecten algo de sus vidas que todavía está sobre la tierra, es decir, algo que está apegado a lo terrenal, que todavía los arraiga a lo terrenal, entonces enfóquense en hacer morir eso. Y a continuación les explica a qué se refiere cuando dice miembros que están sobre la tierra. Y les hace entender que miembros sobre la tierra son partes de sus vidas que todavía pueden estar aferradas a lo terrenal. Y les dice, hagan morir esas partes de sus vidas que pueden ser, ¿cuáles? La inmoralidad sexual, la impureza, las pasiones, los impulsos que pueden traerles estrés, ansiedad, depresión, etcétera, los malos deseos, que pueden ser hábitos dañinos, y la avaricia, es decir, el amor al dinero, que es idolatría. Shaul está exhortando a cumplir un mandamiento que se puede resumir de esta forma, que el amor al dinero es lo que provoca que alguna de las partes, es decir, de los miembros que son llamados, de los que son llamados a ser santos, todavía tengan algo aferrado a la inmoralidad, algo que los hace incompatible con la santidad. O tal vez que con el dinero buscan satisfacer impulsos o apetitos que los van a llevar a problemas de salud. A eso se refiere que hagan morir los miembros, es decir, lo que el dinero puede comprar. Y como puede comprar, idolatran al dinero. Y con el dinero como Dios, entonces buscan aferrarse a cosas que son impurezas, que son inmoralidades, que son malos hábitos, que son idolatría y que por tanto les van a afectar en la salud. Luego dice el 6 y el 7, a causa de las cuales viene la ira de Dios, en la que también vosotros en algún momento anduvisteis cuando vivías en estas cosas. Shaul ha estado exhortando a los hermanos de Colosas a que vivan una vida agradable a Dios, no dejándose engañar porque Mashiach, que es la vida de ellos, cuando regrese los hará físicamente semejantes a Él. Por eso los exhorta a obedecer un mandamiento, y es que hagan morir cualquier parte de sus vidas que los pueda mantener apegados a cosas terrenales. Ahora les explica por qué deben hacer morir esas cosas que los arraigan a lo terrenal y que todavía pueden
atarlos a lo que es malos hábitos o cosas que no los hagan presentarse puros ante Hachén. Y les dice, hagan morir esas partes que los atan a lo terrenal, porque a causa de esas cosas que los atan a la terrenal, viene el repudio de Hachén, en las cuales ustedes también se conducían en aquel momento cuando vivían en ellas. Shaul les quiere decir que se apuren en hacer morir esas cosas que todavía a algunos los pueden tener atados a lo terrenal, porque el juicio de Hachén se acerca y es inmutable, y pueden ser encontrados como alguien que regresó, después que había sido levantado por Mashiach, regresó a una vida que no es agradable a Hachén, y por tanto puede ser repudiado por él. Shaul ha dado una exhortación con mandamiento de abandonar cualquiera de esas cosas, pero se lo está diciendo a gente que está en la congregación, no a gente que vive en la ciudad de Colosa, a gente que se está congregando en la congregación de Colosa, valga la redundancia. Quiere decir que esos que escuchan la escritura en la congregación saben que el amor al dinero es la raíz de todos esos males y que con sus propias fuerzas no van a poder morir a hacer a esos males. Pero también saben que pidiendo sabiduría a Hashem lo pueden hacer. Es decir, que por sus propias fuerzas no van a dejar de idolatrar al dinero y esa idolatría los va a llevar a otros malos hábitos, a otros apetitos de la carne que les van a causar problemas. Entonces, ¿cómo lo resuelven? Pues pidiéndole a Hashem la sabiduría para deshacerse de esa idolatría o del amor al dinero. Y dice en el verso 8, pero ahora desechad también vosotros todas esas cosas. ¿Cuáles cosas? La ira, el enojo, la malicia, la maldicencia, la conversación obscena de la boca de vosotros. Ponga atención. Shaul ha venido exhortando a los hermanos de la congregación de Colosas a vivir como vivió el maestro en la tierra, no afanándose por las cosas terrenales. Y les ha dicho que si alguno todavía tiene algo físico que lo ata a lo terrenal, debe pedir ayuda a Hashem para hacer morir esas cosas. ¿Por qué? Porque no solo puede enfermarse, sino que puede traer el repudio de Hashem sobre él. Así que si ya se han desvestido de ese viejo hombre, deben revertirse o revestirse de un nuevo hombre. Ahora les agrega, pero ahora desechen también vosotros, quienes, los que son santos y fieles, todas estas cosas. ¿Qué cosas? La ira, el enojo, la malicia, la maldicencia, la conversación obscena de la boca de ustedes. Ponga atención, Shaul les ha dicho que fíen sus mentes en las cosas de arriba, porque el regreso de Mashiach es inminente. Y aunque él tiene sus vidas escondidas del juicio, ellos deben hacer morir los miembros, es decir, las cosas físicas que todavía los pueden estar atando a lo terrenal. Pero ahora, en este verso, se va a referir a otras cosas que pueden atar a lo terrenal, que no son físicas, sino que son cosas mentales, como lo son las emociones. Shaul empieza entonces a describir cuáles son esas emociones que pueden estar arraigándolo a cosas terrenales. Y empieza por la ira. La ira es una emoción que se manifiesta en un sentimiento de defensa, que entonces lleva al enojo, y ese enojo lleva a la malicia, es decir, a buscar hacer daño, y ese daño se puede hacer por medio de maledicencia, es decir, hacer un mal uso de la lengua, y ese mal uso de la lengua lleva a que lo que sale de sus bocas sean obscenidades. Entienda lo que está diciendo Shaul. Shaul está diciendo que desechen su vieja vida en la que se condujeron atados al amor al dinero, que les trae males a través de los apetitos que quieren satisfacer mediante el dinero, mediante idolatrar al dinero. Pero también deben desechar las emociones en las que se conducían en sus viejas vidas
y lo que tienen que hacer es poner la mente en las cosas de arriba, porque si no terminarán con un hablar obsceno en sus bocas. Y dicen el 9 y el 10, no mintáis unos a los otros habiéndoos despojado del viejo hombre con las prácticas de él y habiéndose vestido del nuevo que es renovado para un conocimiento pleno conforme a la imagen del que los creó. Shaul les ha dicho a los que se congregan como santos y fieles en la Cajal de Colosa que desechen su vieja vida en la que se condujeron atados al amor del dinero y a las emociones que los llevaban a desarrollar un vocabulario obsceno. Y para confirmar el mandamiento que les está dando, les dice, no se mientan unos a otros, porque ustedes ya se despojaron del viejo hombre con sus antiguas prácticas. Shaul les está diciendo que si ya Yehoshua los circuncidó al escogerlo por gracia, les corresponde ahora a ellos aceptar quitarse las prácticas carnales como el amor al dinero y las emociones carnales. Pero además deben dejar de decir mentiras unos a otros, porque si siguen practicando estas cosas, todavía están atados a lo terrenal. Y eso trae el reproche de Hachén. Y le cierra diciendo, vístanse de nuevo, del nuevo, mejor dicho. Vístanse del nuevo. ¿Cuál nuevo? El nuevo hombre, el cual se va renovando hacia la epignosis, es decir, al pleno conocimiento, según la representación del que lo está creando. Escuche esto. Shaul ha dicho que los hermanos de la congregación de Colosa deben entender que la circuncisión de Hachén es estar de acuerdo con él en dejar las prácticas idolátricas del amor al dinero, las malas emociones y decir mentiras, para entonces poder vestirse, es decir, adoptar un nuevo estilo de vida que se irá adquiriendo en la medida que ellos vayan escudriñando la Torá y puedan ir adquiriendo el pleno conocimiento según la representación de lo que está, del que lo está creando. Cada vez que escudriñan las escrituras, para que entonces puedan alcanzar una vida no atada a lo terrenal, sino con la mente puesta en la cosa de arriba. Cuando dice que busquen adquirir el conocimiento según la representación del que los está creando, les está diciendo, háganse semejante al que los creó, háganse semejante a Mashiach. Es decir, no pueden estar atados a idolatrías terrenales, a malas emociones y a expresarse con mentiras. Y dice en el 11, donde no hay griego y judío, circuncisión e incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que todo y en todos, Mashiach es. Shaul ha dicho que los hermanos de la congregación de Colosas deben entender que la circuncisión de Hachén es estar de acuerdo con él en dejar las prácticas idolátricas como lo son el amor al dinero y que también deben desechar las malas emociones y además decir mentiras, para que haya en ellos entonces una renovación mediante el pleno conocimiento del que los creó. Y esa renovación debe exhibirse llevando una vida semejante a la que testimonió Mashiach. Ahora les agrega, donde no hay griego y judío, circuncisión e incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que todo en todos es Mashiach. Shaul les ha dicho a los hermanos de la congregación de Colosa que debe haber en ellos una renovación para que dejen totalmente las prácticas de sus viejas vidas y mediante la Torah, mediante las escrituras, vayan acercándose a la estatura del varón perfecto. Ahora les dice que en esa renovación no deben discriminar a nadie en la congregación. Los que sean, decir, discriminar a aquellos que sean de alguna manera diferentes a ellos. Por eso les dice que si son imagen de Yeshua, si están buscando la semejanza del varón perfecto, no deben discriminar si en la congregación entra un griego, es decir, un gentil, o un judío, si entra un circuncidado o no está circuncidado. Además, tampoco debe haber discriminación en la congregación por el origen extranjero de las personas o por sus niveles de educación. Y como ejemplo, Shaul menciona a los bárbaros. Este término, bárbaros, era usado por los griegos
para referirse a todo el que no compartía su cultura y su idioma. Es decir, es un extranjero al que se discriminaba como gente sin cultura griega. Y los escitas eran también extranjeros y se les discriminaba como gente primitiva o salvajes. Y agrega, tampoco deben discriminar por el estado o condición social de las personas que lleguen a la congregación. Esto lo dice para referirse a los esclavos y libres que han llegado a la congregación. Shaul está exhortando a establecer la autoridad de Machía en la congregación, porque los falsos líderes discriminaban a otros por sus creencias, sus culturas, su educación o su condición social, siendo que Machía era todo en ellos. Quiere decir que para esos que estaban discriminando, independientemente de sus creencias, de su cultura, su educación o su condición social, para esos, cuando dice Machía es todo en ellos, ya no habría otra vida que vivir en semejanza a Machía. Es decir, todos estos que habían estado allí, o que Shaul está describiendo por clase social, o por ser extranjero, o por ser circuncidado, o no circuncidado, por ser gentil, o por ser judío, es porque Mashiach los llevó. Si se ha vuelto un fiel, un santo y fiel, es porque Mashiach lo llevó a la congregación. Así que no hay derecho de que los discriminen por alguna de estas condiciones. Pero estos falsos líderes que habían entrado a la congregación querían detener que esos que ellos discriminaban pudieran alcanzar la vida eterna. Entonces dice en el verso 12-13, vestíos pues como escogidos del Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos por gracias a vosotros mismos. Si alguien contra alguien tiene queja, como ciertamente el Señor los perdonó por gracia, así también vosotros. Vamos a entender. Shaul ha venido exhortando a los hermanos de la congregación que son santos y fieles. Los ha exhortado a que fijen la mente en las cosas de arriba, es decir, que busquen a Mashiach a través de la Torah para que entonces exhiban una vida semejante a la que testimonió Mashiach. De manera que cuando Él regrese, ellos reciban cuerpos semejantes a Él. Pero para eso deben hacer morir el amor al dinero, las malas emociones, las mentiras y el mal hablar. Porque esas cosas traen el repudio de Hashem. También los ha exhortado a que se den cuenta del honor que tienen de haber sido escogidos por gracia, así que deben renovar sus vidas, incluyendo no discriminar a un hermano por ser judío o gentil, por circuncidarse o no, por ser extranjero o por ser esclavo o no. Y les ha dicho que esa renovación la irán alcanzando en la medida que vayan alcanzando el pleno conocimiento de Hashem. Ahora les hace una conclusión diciendo, vestíos pues como escogidos de Hashem, santos y amados, llenos de amor entrañable, de bondad, de modestia, de mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos por gracia vosotros mismos. Si alguien contra alguien tiene queja, como ciertamente el Señor los perdonó por gracia, así también vosotros. Shaul les está diciendo que ya que se despojaron de las prácticas del viejo estilo de vida, es decir, del viejo vestido lleno de debilidades terrenales como la mentira, como la mal hablar, como la idolatría al dinero, ahora tienen que vestirse con la nueva vestimenta. Y pasa a explicar esa nueva vestimenta diciéndoles, como se han quitado las ataduras terrenales, así como la mentira, y no discriminan al hermano, entonces pues vístanse como escogidos de Dios. Y eso quiere decir que primero deben sentirse kedoshim, es decir, santos y amados de Hashem y llenos de amor entrañable. Y así podrán entonces revestirse a semejanza de Mashiach, es decir, serán bondadosos, serán de mente humilde, serán apacibles, pacientes. Y todo esto para que puedan soportarse unos a otros y perdonarse mutuamente por gracia. Es decir,
que perdonarán aunque el otro no se merezca el perdón. De manera que así como el Señor los perdonó por gracia sin merecerlo, así ustedes perdonen por gracia. Y luego dice el 14, y sobre todas estas cosas, el amor, que es el vínculo de unión de perfección. Shaul está haciendo una conclusión y le ha dicho a los hermanos santos y fieles de la congregación de Colosas que se quiten la vestimenta vieja llena de debilidades terrenales para que se vistan con la nueva vestidura que los identifica como santos y amados de Hachén. Ahora les dice, y sobre todas esas cosas, vístanse el amor. Miren cómo dice, vístanse el amor. O sea, pónganse encima de la vestidura el amor, que es el vínculo que los une. Shaul quiere decir que para llegar a ser santos y amados de Hachén, tienen que poner sobre su nuevo estilo de vida, es decir, sobre ser bondadosos, humildes, mansos y pacientes, tienen que poner el amor como un vínculo de unión entre Hachén y el que él ha hecho santo. En otras palabras, no se puede llegar a tener un nuevo estilo de vida sin ese vínculo que los une a Hachén, que es el amor. Shaul está diciendo que el amor, esa atadura de unión entre el creyente apartado para Hachén y Hachén mismo, es el que es el que se ha dedicado como apartado a escudriñar y practicar las escrituras. Lo que ha explicado Shaul es que para que alguien llegue a exhibir bondad, una mente humilde y ser apacible y paciente ante las relaciones con los diferentes hermanos de la congregación y aún así llega a perdonar por gracia, tiene que estar unido a Mashiach por la perseverancia en el estudio de su palabra y en llevar a la práctica los mandamientos de la Torá y el testimonio de Yeshua. A eso mismo es que se refiere Shaul en Colosenses 2:9 cuando nos dijo, hablando sobre las coyunturas y ligamentos que unen al cuerpo a la cabeza, es decir, que los mantiene unidos a las congregaciones con Yeshua. Y esas coyunturas y esos ligamentos era la Torah y el testimonio. Shaul quería que se mantuviera el respeto de Yeshua en las congregaciones y ese respeto se manifiesta por el amor y el amor que expresa un santo y fiel es el guardar los mandamientos de Yeshua. Y la paz de Mashiach, dice en el 15, y la paz de Mashiach gobierne los corazones de vosotros, a la cual también fuisteis llamados en un solo cuerpo, y que agradecidos lleguen a ser. Shaul les dijo a los hermanos de la congregación, vístanse como escogidos de Hachén, como santos y amados. ¿Para qué? Para que exhiban bondad, mente humilde, ser apacibles y pacientes ante las relaciones con los diferentes hermanos y así lleguen a exhibir esa bondad, esa humildad, esa mansedumbre y esa paciencia. Porque la exhibirán si están unidos a Hachén, cumpliendo incondicionalmente la voluntad, es decir, sus mandamientos, como dice en Juan. Ahora les dice, y el Shalom de Mashiach presida el corazón de ustedes, y a lo cual también han sido llamados en un solo cuerpo y que lleguen a ser agradecidos. Para comprender mejor este pasaje debemos recordar que la palabra Shalom significa que todas las deudas han sido pagadas. Y eso fue lo que hizo Yehoshua con su sacrificio en el madero. Entonces Shaul está diciendo que el Shalom, el pago que hizo Mashiach, será lo que prevalecerá en sus corazones. Es decir, que ese pago será lo que gobierne sus mentes a la hora de decidir algo. Y eso ocurrirá porque están en unidad con Hachén mediante el escuchar para hacer sus mandamientos. Y agrega, a la cual fuiste llamado en un solo cuerpo y que agradecidos lleguen a ser. Shaul les está dándoles a entender que ese chalón, ese pago que se hizo en el madero por Mashiach, también debe exhibirse en un solo cuerpo, es decir, en las congregaciones. Quiere decir que el que es llamado a ser santo de Hachén mediante el sacrificio de Yeshua debe también exhibir que sus decisiones
en la congregación están gobernadas por Hachén y no por los afanes que le impongan los que quieren hacerse conocer como autoridades en la congregación. Y cierra diciendo que deben ser agradecidos. Es decir, que si son santos y amados, entonces deben exhibir estar unidos a Mashiach mediante el cumplir incondicionalmente sus mandamientos y dejar que el chalón, el pago que hizo Mashiach, gobierne sus mentes, tanto fuera de la congregación como dentro de ella. Así vivirán un nuevo estilo de vida que los ayudará a alcanzar la esperanza que está reservada para ellos en los cielos, y por eso deben siempre estar agradecidos por todas las cosas que les suceden en su nuevo estilo de vida. Y serán agradecidos entonces aún por las cosas que les parezcan normales, como respirar o despertar cada día. Y dice el 16, la palabra de Mashiach habita en vosotros ricamente, en toda sabiduría, enseñando y amonestando a vosotros mismos con salmos, himnos y cánticos espirituales, con gracia cantando en los corazones de vosotros a Dios. Shaul ha exhortado a que los que son llamados a ser santos amados de Hachén en Colosas deben ser vestidos de un nuevo estilo de vida, cubiertos por el amor, el vínculo que une a Hachén con un santo, es decir, a cumplir sus mandamientos de manera que están unidos a Hachén por la palabra. Sea y que sea él quien gobierne sus pensamientos. Es decir, que si un santo de Hachén va a tomar una decisión en su vida que es muy importante, debe ponerla en las manos de Hachén y esperar la respuesta de Hachén. Ahora les dice, la palabra de Mashiach habite abundantemente en ustedes. Shaul ha venido diciendo que lo que está sobre todo el nuevo estilo de vida del que es llamado a ser santo es la unión con Mashiach mediante su palabra, y esa palabra es la que gobierna sus pensamientos, la que lo ayuda a tomar sanas decisiones. Ahora les está diciendo que esa palabra habite ricamente en ellos. Esto quiere decir que producto de tener los pensamientos sujetos a la voluntad de Dios, el que es llamado santo irá adquiriendo el carácter, el comportamiento que testimonió Yeshua en la tierra. Entonces agrega, en toda sabiduría, enseñando y amonestando a ustedes mismos. Está diciendo Shaul aquí que como el vínculo de unidad con Hachén es su palabra y ésta llegará a abundar en sus mentes, esto los hará alcanzar el carácter de Mashiach, con el cual entonces exhibirán sabiduría para que puedan enseñar y corregir a los hermanos en la congregación. Y agrega, con salmos, himnos y cánticos espirituales, con gracia, cantando en los corazones de vosotros a Dios. Les está diciendo que por la unión con Mashiach en su palabra, esta palabra abundará en ellos, en sus pensamientos y en sus decisiones, de manera que irán adquiriendo la semejanza de Mashiach, con la que tendrán sabiduría para enseñar y corregir a sus hermanos. Y en esa educación pueden usar para enseñar, pueden usar melodías, es decir, usar la palabra y ponerle melodía a esa palabra. Que sean agradables a los oídos, que no sean músicas estridentes como muchas congregaciones usan, sino que sean melodías que puedan ser agradables al oído llevando la palabra de Dios. También pueden usar himnos, es decir, tejilín, salmos, porque estos salmos hablan de la esperanza del retorno de Mashiach y de sus atributos de bondad y poderío. Y también pueden usar cánticos espirituales. Cuando dice eso, se está refiriendo al cantar de los cantares, que habla de las victorias de Dios. Shaul los está exhortando a perseverar ante las influencias de falsos líderes, perseverando en hacerse semejantes al varón perfecto. Es decir, que para contrarrestar las enseñanzas de los falsos maestros, deben perseverar en hacerse semejante al varón perfecto, enseñando como enseñaba él, con lo cual recibirán sabiduría entonces para enseñar, usando la palabra, incluso cantando a Hachén en su gracia, es decir, confesando a Hachén que por su gracia son salvos. Y dice el 17, y por tanto, y por todo cuanto hagáis de la palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Yeshua, dando gracias a Elohim
Abba mediante él. Shaul ha exhortado a los de la congregación de Colosas a perseverar en el vínculo de unidad con Hachén para que alcancen el carácter de Mashiach y la sabiduría con la cual enseñaron o enseñan o enseñarán a los hermanos. Ahora les dice, y todo cuanto hagáis de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Yeshua, dando gracias a Elohim Abba por medio de él. Shaul, después que los exhorta a que en unión con Mashiach se vayan haciendo cada vez más semejantes a él, para que alcancen sabiduría de maestros, ahora les dice que todo, es decir, tanto el testimonio como la enseñanza que le den a los hermanos, deben ser cosas que todas deben estar unidas y que se identifican en todos los sentidos con los méritos de Yeshua. Es decir, que todo lo hagan, sea palabra u obra, debe ser algo digno de lo que hizo Yeshua por nosotros. Todo lo que vayan a hacer, sea de palabra o sea de obra, debe estar a la altura del sacrificio de Mashiach por nosotros. Y cuando dice hacerlo todo en el nombre del Señor Yeshua, está diciendo que todo lo que hagan sea digno del Señor Yeshua para glorificar lo que Él hizo al humillarse como semejanza de hombre y entregar su cuerpo en una cruz, porque de esa manera se harán semejantes a Él. Esto implica que pueden llegar a ser humillados y hasta ser asesinados. Shaul cierra diciendo, dando gracias a Elohim Abba por medio de él. Shaul está exhortando no solo a la congregación de Colosas, sino a todas las congregaciones en todos los tiempos, que todo lo que hagamos de palabra o de obra sea dentro de los méritos de Yeshua Mashiach. Es decir, que lo hagamos por lo que Él hizo por nosotros con su sacrificio. Porque de esta manera, por su sacrificio, es que estamos agradeciendo y confesando. Aunque todavía no lo hemos visto, estamos confesando una promesa inmutable, que es que lo veremos en su plenitud como Elohim Abba. Cuando dice Elohim Abba, se refiere a la plenitud de la gloria de Dios que todavía no ha sido revelada a los santos y que solo se conocerá cuando todas las congregaciones estén reunidas con el Señor Yeshua en el cielo. Y dice el 18, las mujeres someteos a los hombres como se sujetan en el Señor. Este es un pasaje que es interesante cómo se enseña. Vamos a aprender cómo es el correcto según el griego. Shaul ha exhortado a los hermanos a que hagan todo, sea palabra u obra, dentro de lo que ha hecho Yeshua, es decir, por los méritos que ha tenido Yeshua para salvarnos. Y que esto debe ser hecho en todas las congregaciones, en todos los tiempos. Es decir, que por su humillación y por su sacrificio, nosotros debemos estar agradecidos de que en un futuro conoceremos la plenitud de Yeshua en el cielo como Elohim Abba. Ahora pasa a desarrollar un nuevo tema, el de las relaciones sociales en la congregación. Y dice a las mujeres, ahí la palabra es guné, ahí no dice a las esposas, ahí dice a las mujeres. Estén sujetándose a los varones, ahí no dice a los esposos, dice varones, aner, como se sostienen en el Señor. Vamos a comprender esto. Para comprender mejor lo que está diciendo Shaul, debemos saber dos cosas importantes. Una es que en la sociedad de Colosas predominaba el matriarcado. Es decir, que las mujeres son las que educan a los hijos y los educan según sean ellas. Por tanto, tienen cierto dominio sobre los hombres en la familia. Y lo segundo que debemos ver es que el término sujetar proviene del latín subiectare, que puede referirse a poner algo debajo de otra cosa, o también a sostener algo para que no se desordene o se caiga. Eso es como cuando usted pone un cuadro en la pared, sujetado por un clavo. Lo pone allí para que no se caiga, para que no se desordene. Aclarados estos dos conceptos, podemos entender que Shaul está haciendo una exhortación en general, escuche bien, en general, no a las esposas. Está haciendo una exhortación general a todas las mujeres de la congregación de Colosas. Es decir, que se dirige a las abuelas, a las madres, a las hijas, a las hermanas, a las esposas y a las hermanas que están en la congregación. Y les dice que deben mantenerse unidas a los varones, es decir,
sostenidas en algo que no se desordene. ¿Qué? El orden de la congregación. Porque el orden de la congregación era que el hombre era el que llevaba la palabra. Entonces, en una sociedad matriarcal, la mujer, como es en Colosas, la mujer se esfuerza por controlar los temas familiares. Así que Shaul les dice, estén sujetas a los varones. Y no lo está diciendo en el sentido de que se deben dejar humillar o maltratar verbal o físicamente o de alguna forma por los hombres, sino que la mujer en sentido general no se tome las atribuciones del liderazgo en la congregación. Y no se lo tome porque no está preparada para eso. Ese tipo de liderazgo de la mujer, como abuela, como madre, como esposa, lo pueden tener en la casa, pero sin la formación de la Torá y el testimonio, no pueden liderar en la congregación. A eso se está refiriendo. Entonces cierra diciendo, estén unidas, estén sujetas al varón, como se sostienen, y aquí el verbo sostener es en griego aneko. Sosténganse en el Señor. El verbo aneko sugiere un sentido de paciencia y tolerancia. A menudo en el contexto de soportar circunstancias difíciles o de lidiar con individuos desafiantes. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir Shaul? Shaul quiere decir que está exhortando a las mujeres en general en la congregación de Mashiach a mantenerse unidas a los varones de la misma manera que el Señor se une a ellas. ¿Y cómo se une el Señor a ellas? Con paciencia y tolerancia. Y dice el 19, los hombres amen a las mujeres y no seáis amargos para con ellas. Otro versículo que también le ha puesto, los maridos amen a las mujeres. Ahí no dice eso, ahí dice los hombres amen a las mujeres. Vamos a entender qué quiere decir. Shaul ha entrado en el tema de exhortar cómo deben ser los comportamientos sociales dentro de la congregación e inicia dirigiéndose en forma general a las hermanas en la congregación, a las mujeres, y las exhorta a mantenerse unidas a los varones. No está hablando de esposa con esposo, está hablando de las mujeres y los varones. Y los exhorta a mantenerse unidas, estas mujeres, estas hermanas que están en la congregación, a los varones que están en la congregación, como Yeshua las tiene a ellas unidas, ¿sí? En bondad y en paciencia. Ahora, dirigiéndose a los varones, les dice, los hombres amen a las mujeres y no sean amargos para con ellas. Shaul está exhortando en forma general también al varón de la congregación de Colosas a corresponder con la sujeción de las mujeres, es decir, con la unidad que están planteando las mujeres hacia ellos y que no sean amargados. Shaul quiere exhortar al varón, oiga bien, sea un padre de familia, un esposo, un hijo, un hermano o un miembro en general de la congregación, que debe amar, y cuando dice amar, no se debe entender como amor terrenal, sino como amor de Hachén, es decir, según los mandamientos, y el segundo mandamiento más grande es amar al prójimo como a ti mismo. Shaul les está diciendo a los varones de la congregación, en forma general, que aunque el orden de la congregación es que ellos lidericen, sus abuelas, sus madres, sus esposas, sus hijas, sus hermanas de sangre y las hermanas de la congregación son sus prójimos y por tanto deben amarlas como ellos mismos se amarían. Y eso implica que no deben ser amargados en el trato con ellas. Es decir, que no se crean más que ellas porque llevan la palabra en la congregación. Lo que ha querido decir Shaul a las mujeres y varones de la congregación es que entre ellos no debe haber irrespeto, sino que deben valorar y estimar dignamente los derechos de ambos. Y eso lo van a lograr como unidos a Hachén, es decir, sujetos a la escritura, de manera que exhiban bondad, humildad, mansedumbre y paciencia y así puedan soportarse y perdonarse unos a otros. Y dice el 20:21, los hijos obedeced a los padres en todo, porque esto completamente agradable es en el Señor. Los padres, no exasperéis a los hijos de vosotros para que no se desanimen. Shaul ha exhortado a las mujeres y a los hombres de la congregación a estar unidos, es decir, sujetos el uno al otro por las escrituras,
de manera que exhiban bondad, humildad, mansedumbre y paciencia para que puedan soportarse y perdonarse mutuamente. Ahora, dirigiéndose a los que son hijos en la congregación, les dice: los hijos estén obedeciendo a los padres según todas las cosas, porque esto completamente agradable es en el Señor. Shaul ya exhortó a las mujeres y a los hombres, ahora se dirige a alguien que específicamente es hijo de alguien en la congregación. O sea, todos los hijos, todos los que son hijos en la congregación, sean varón o sean hembra. Y les dice: los hijos, sean varón o sean hembra, escuchen para hacer todo lo que les dicen los padres, porque esto es completamente agradable al Señor. Shaul está exhortando a un hijo, varón o hembra, a que escuche para hacer, es decir, a que obedezca a un padre, ojo, que está en la congregación y que está unido a Hashem por medio de su palabra. Quiere decir que ese padre dará instrucciones y consejos a su hijo o hija mediante la palabra de Dios y no de sus propios deseos e intereses. Cuando dice obedece en todo a los padres, quiere decir obedece todo lo que está en sintonía, todo lo que te dice tu padre que esté en sintonía con la escritura. Porque tanto tu padre como tú son santos amados de Hashem, unidos a él en su palabra dentro de la congregación. A continuación les dice a los padres: no desafíen a sus hijos para que no se llenen de irritación y se desanimen. Shaul exhortó a los hijos a la obediencia a la escritura a través de los padres, y ahora está exhortando a los padres a no irritar a los hijos con desafíos de palabras u obras que no se ajusten a las escrituras y puedan desanimarlos de continuar en la congregación. Y dice el 22-23: los esclavos también escuchen en todos los que son sus señores según carne, no según la carne, según carne, no en servicios al ojo, como los que procuran agradar a hombres, sino en sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Cuando hagáis desde la mente, cuanto hagáis desde la mente, ponlo por obra como para el Señor y no como para los hombres. Shaul ha exhortado a una parte de los santos amados de Hashem en la congregación, sean mujeres o varones, sean que cumplan un rol de padre o de hijo en la congregación. Pero si son santos amados de Hashem, entonces deben respetarse y unirse en las escrituras y escuchar para obedecer lo que les enseña. Ojo, si están dentro de la congregación y son santos amados de Hashem. Ahora se va a dirigir a otro tipo de hermano en la congregación, los que son esclavos. Y les dice, acuérdense que hay extranjeros, hay judíos, hay gentiles y hay esclavos. Entonces ahora, dirigiéndose a los esclavos, les dice: los esclavos obedezcan, es decir, escuchen para hacer todas las cosas que ordenen sus amos según carne, no en servicios al ojo, como los que procuran agradar a hombres, sino en sinceridad de corazón, temiendo al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Shaul ahora está exhortando a un grupo especial de santos amados de Hashem, que son los esclavos que se congregan en la congregación de Colosas, y que Mashiach mismo ha llevado por Ruach HaKodesh a esa congregación. Y dirigiéndose a ellos les dice: los que sean hermanos esclavos, obedezcan en todo a sus amos según carne, es decir, cuando ese amo esté presente. Pero cuando él esté presente, no hagan su trabajo, es decir, su servicio a él, como para que él los vea, es decir, para agradarle a él, para agradar a hombre, sino que hagan su servicio siempre, esté o no esté el amo, como si estuvieran exhibiendo el testimonio de que son santos amados de Hashem. Es decir, exhiban testimonio como si ese trabajo lo están haciendo para Hashem. Sirvan no por una recompensa terrenal, les está diciendo. Sirvan a conciencia de que exhiben temor, es decir, respeto a la nueva vida que les ha dado el Señor, aunque sean esclavos. Y les agrega: cuando hagáis desde la mente, es decir, cuando hagáis desde la mente cualquier trabajo que tengas que desarrollar,
que hayas pensado que tienes que desarrollar, ponerlo por obra como para el Señor y no para los hombres. Les continúa diciendo a los esclavos, cualquier servicio que se hayan planeado como esclavos, háganlo de buen ánimo, exhibiendo como si estuvieran trabajando para el Señor y no para hombres. Y dice el 24, sabiendo que de parte del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, al Señor Mashiach servís. Escuche esto. Shaul nos muestra la heterogeneidad de la congregación de Colosas, como hay judíos, como hay gentiles, como hay circuncidados, no circuncidados, como hay extranjeros, como hay gente de escasa educación, gente esclava. Y ahora ha exhortado a todas estas personas que tienen el estatus de libre, sean mujeres o sean varones, pero ahora pasa a exhortar a los que son esclavos. Y les ha dicho, hagan sus servicios de esclavo sin buscar recompensas terrenales, sino testimoniando que son santos amados de Hachén. Y por tanto hagan su trabajo temiendo al Señor. Así que cualquier servicio que tengan que hacer, háganlo como para el Señor y no para los hombres. Ahora les dice a estos mismos esclavos, sabiendo que desde el Señor recibirán recompensa porque a Hachén Mashiach servís. Fíjense cómo dice Hachén Mashiach. Está conectando el poder del juicio de Dios con él cuando vino a la tierra. Hachén Mashiach. Shaul continúa exhortando a los que son hermanos esclavos en la congregación de Colosa, a los que ha exhortado que sirvan a sus amos terrenales como si sirvieran a Dios, dando testimonio de que a pesar de que son esclavos, son santos amados de Hachén. Eso es una cosa difícil de digerir. Son esclavos, pero son santos amados de Hachén. Y ahora les agrega que siendo ellos esclavos, saben también que son esclavos en la tierra, pero más allá de eso son santos y amados de Hachén. Y cuando Él regrese, ellos recibirán la misma recompensa que les corresponde por su obediencia. Es decir, no van a estar apartados o diferenciados de los demás. Recibirán la recompensa que les corresponde por su obediencia, aunque pasaron su vida como esclavos en la tierra. Porque como esclavos sirvieron en la tierra, pero lo hicieron como si sirvieran a Hachén Mashiach en el cielo. Y dice, para terminar, el 25, y lo vamos a empatar con el verso del capítulo 4.1, porque ahí es donde cierra la carta para esto, todo este aspecto que estamos viendo. Y dice el 25, porque el que obra mal recogerá lo que obró mal, y no hay acepción de personas. Los señores, aquí entra el verso 4, el verso 1 del capítulo 4. Los señores, lo justo y la equidad a los esclavos, suministrad, sabiendo que también vosotros tenéis un Señor en el cielo. ¿Qué es lo que nos está diciendo Shaul? Shaul continúa exhortando a los esclavos que se congregan en la Cajal de Colosas y les ha dicho que a pesar de ser esclavos y que Hachén no los libera de ese estatus, escuche bien, ellos deben permanecer santos y fieles porque Hachén Mashiach trae la recompensa que les corresponde, porque a pesar de sus aflicciones como esclavos, perseveraron en testimoniar ser santos y amados de Hachén. Ahora les dice a los hermanos esclavos, el que obra injusticia contra ellos, recibirá conforme a esa injusticia, porque no hay acepción de personas. Shaul está haciendo una consolación para los hermanos esclavos y les dice que aquel que obre, aquel señor de ellos, que obre injustamente contra ellos, recibirá conforme a esa injusticia que cometan contra ellos como esclavos, porque el juicio que se avecina no hará acepción de personas que sean señores o que sean esclavos. Y aunque ese amo, aunque este sea un amo terrenal, él forma parte de la congregación, es decir, forma parte del mismo Dios. Shaul está hablando de gente que está en la congregación que tienen esclavos. Por eso a continuación cierra dando un mensaje para los señores que tienen esclavos en la congregación y forman parte de la congregación. Y les dice, los señores, lo justo y la equidad a los esclavos, suministrad.
Es decir, la equidad y lo justo tienen que dárselo a los esclavos, sabiendo que también ustedes, señores, que tienen esclavos, tienen un Señor en el cielo. Shaul ha consolado a los hermanos que están congregados en la Cajal de Colosas y les ha dicho que por las escrituras ellos deben estar seguros que recibirán la recompensa que le corresponde cuando regrese Hashem Mashiach. Entonces se dirige ahora a los señores que estando en la congregación tienen esclavos y les advierte que si actúan con injusticia sobre sus esclavos, deben recordar que ellos son también de Él y Él no hace acepción de personas, por tanto recibirán de acuerdo a sus palabras y a sus obras. Y con esto, mis hermanos, terminamos.